Hola a todos. Esta vez voy a comentar eh, el último libro que hemos leído en nuestra lectura literaria del Club Alemán. Este libro es un libro de Isabel Allende, uno de los últimos bestsellers, digamos, eh, que se llama El largo pétalo de mar. Isabel Allende, ustedes saben, es muy entretenida, es muy popular y, y tiene grandes méritos, por cierto. Tuvimos la oportunidad, gracias a una contertuliana nuestra, la señora Agustina Chá, de que nos trajera y nos invitara a dos sobrevivientes, hijos de sobrevivientes que llegaron en el Winnipeg. Es importante que antes de comentar el libro, más que comentarlo, yo creo que vamos a ver un poco el entorno de este libro. Este libro está basado en la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española ocurrió entre el 17 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939. Fue una guerra muy cruenta, muy cruenta. Murieron muchas personas. Y bueno, es lo que el libro en parte relata. Pero estas personas que estuvieron con nosotros fueron Beatriz Lorenzo, hija de Arturo Lorenzo y Elena Gómez de la Serna, que fueron los que llegaron en el Winnipeg. Y Jaime Morena, su marido, digamos, hijo de Salvador Morena. Salvador Morena también es uno de los que llegó en el Winnipeg. Bueno, volviendo al tema de fondo, digamos, la guerra civil, para que se expliquen un poco los jóvenes, la guerra civil española ocurrió en esta época y fue, tal como lo reitero nuevamente, una guerra muy cruenta. Eh, en esa guerra, en esa guerra civil, digamos, tuvo mucha repercusión en Chile, a tal punto de que pasaron muchos años y todavía algunas juventudes cantaban las canciones que a su vez cantaron los guerrilleros. Había un bando, ¿no es cierto?, republicano, que era el bando más republicano, más democrático, digamos, y otro bando que era el franquista, un bando retrógrado, un bando conservador que terminó ganando la guerra, aplastando a los republicanos. Y como en todo orden de cosas, claro, naturalmente, eh, fueron despiadados con los que fueron derrotados. Bueno, hay algunas referencias que me importa, digamos, relatarles. Y que está, nosotros tenemos en nuestra tertulia un fanzine que se llama El Telescopio. Y en este telescopio tenemos varias columnas, entre ellas tenemos la columna siempre que se aproxima a la lectura del libro que estamos leyendo. En este caso eran aproximaciones a la lectura del largo pétalo de mar de Isabel Allende. Perdón. Allí, digamos, señalamos lo siguiente. La guerra civil española tuvo una inmensa influencia en nuestro país, al punto que, digo Chile, al punto que todavía en la década del 60 los jóvenes comunistas cantaban por las calles las canciones del ejército republicano de España. En 1938, Gabriela Mistral escribió en la revista Arcilla lo siguiente: había que carecer de sesos para no tener conciencia del dolor de España. Imaginaba el espanto de las poblaciones indefensas y sufría. El Winnipeg, voy a explicar un poco más sobre esto. El Winnipeg fue resulta que Neruda, una de sus grandes obras fue
digamos, una vez que fueron derrotados los españoles republicanos, llegaron a Francia a través de un periplo terrible, espantoso, y llegaron a Francia, digamos, con todo lo que significa un trayecto a través de las montañas y en pésimas condiciones. Allí, digamos, Neruda hizo una gestión en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, hizo una gestión y consiguió un barco acondicionado para traerse a varios españoles republicanos. Estos españoles estaban derrotados, por cierto, venían con su familia y llegaron a Valparaíso, llegaron a Chile. Esa fue la gran obra que hizo Neruda, que recogió a estos españoles que estaban virtualmente en condiciones muy precarias y los trajo a Chile. El Winnipeg, así se llamaba el barco que él contrató. El Winnipeg lleva el nombre de un lago de una ciudad canadiense que significa aguas turbias, pero que para los españoles significó aguas de esperanza. Neruda encontró en la embajada de París mucho rechazo y adversidad de funcionarios enemigos de la izquierda. Porque claro, gobernaba Pedro Aguirre Cerda, pero había muchos funcionarios que quedaron del régimen anterior, que era de derecha, y eso le hicieron la vida imposible a Neruda. Y colocaron toda clase de obstáculos. El diario Ilustrado, fíjese, de la época aquí en Chile, decía que Neruda reclutaba la hez de los rojos españoles. El Mercurio aconsejaba suspender la inmigración. El Imparcial, vespertino de derecha, subrayaba la gran diferencia entre los rojos y los colonos alemanes que trajo Pérez Rosales. Fue tanta la presión de la derecha chilena que cuando el viaje estaba casi todo preparado y después que el reciente presidente Pedro Aguirre Cerda había instruido a Neruda a traer a millares de españoles, echó pie atrás y por un telegrama le comunicó su intención de anular la inmigración. ¿Cómo habría sido la presión que recibió Pedro Aguirre Cerda aquí en Chile, que le mandó este telegrama? Luego de una crisis de gabinete, felizmente se embarcó a los republicanos españoles. En el capítulo 6, titulado Salí a buscar caídos, de su libro Confieso que he vivido, Neruda relata las dificultades que tuvo para traer a los españoles en el Winnipeg. Isabel Allende confiesa que la vida de Víctor Dalmau es en parte la biografía de Víctor Pey y con algunas referencias a Arturo Girón, el médico personal de Salvador Allende. Durante el viaje, que duró meses, 5 adultos murieron, pero 3 niños vinieron al mundo. Cuando llegó el Winnipeg al puerto de Valparaíso, un letrero anunciaba los sorteos de la polla chilena de beneficencia. Decía, la polla los hará millonarios, provocando la risa de los varones al descender del barco, que decían, llegamos con suerte. Porque en jerga popular española, la polla se refiere al órgano sexual masculino. Detalles que forman parte de la historia de Chile y de la historia también de España y de América y del mundo, diría yo, porque lo que hizo Neruda fue maravilloso. Este libro de Isabel Allende es sumamente entretenido, relata precisamente la vida de un joven médico, Víctor Dalmau, que
finalmente termina casándose con Roser Bruguera. Pero bueno, no me gusta entrar mucho en el detalle del libro, pero en términos generales la estructura del libro se refiere en la primera parte a la Guerra Civil Española, a la vida que existió ya en plena guerra, después al peregrinaje terrible, espantoso que tuvieron los republicanos derrotados por, por Franco, digamos, y su ejército. Y después, posteriormente, eh, ella relata lo que sucedió en Chile, digamos, con un exilio hacia Venezuela. Recordemos que Isabel Allende también estuvo exiliada en Venezuela. Yo creo que ella, parte de este libro, relata lo que pasó en Venezuela. Bueno, le reitero, este libro es muy interesante, pero antes no me gusta, digamos, relatar todo lo del libro. Nadie lo relata, por cierto, pero se lo recomiendo enormemente. Pero antes, fíjese, les quiero leer en la página 322 un párrafo que pareciera tener tremenda vigencia. Fíjense. Lo llamó para contarles que en apariencia el país era moderno y próspero. Está relatando, digamos, lo que le contaba una persona a otra. Lo llamó para contarles que en apariencia el país era moderno y próspero, pero bastaba rascar la superficie para ver las lacras. Existía una abrumadora desigualdad. 3/4 partes de la riqueza estaban en manos de 20 familias. La clase media sobrevivía a crédito. Había pobreza para muchos y opulencia para pocos. Poblaciones de miseria que contrastaban con rascacielos de cristal y mansiones amuralladas, bienestar y seguridad para unos y desempleo y represión para otros. Esto se escribió mucho antes del famoso estallido social. Bueno, yo les recomiendo, es un libro sumamente entretenido, uno, digamos, sobre todo los jóvenes, es importante que lo lean, que se empapen de él, porque recoge una experiencia histórica mundial.